Cielito, a ver, vamos a poner a Cielito que tiene la oportunidad de bendecir este tiempo y de ahí la voy a dejar ahí porque yo tengo una reunión. Mientras usted está por aquí, Cielito va a bendecir este tiempo. Ahí estamos, Cielito. Muy buenos días, bendiciones. Buenos días. Amado Padre Bendiciones. Celestial, le damos gracias por un nuevo Gracias. día de vida, mi Señor. Señor Dios, gracias por tu hija, Señor bendito, la pastora Berito, Señor bendito. Gracias, Señor. Le pedimos, Señor bendito, que Espíritu. sea usted cuidando, que sea usted bendiciéndolo, ya que ella, Señor bendito, le ama y le sirve. Hoy quiero bendecirla por su Gracias. obediencia y por vivir para usted, mi Señor, por su Gracias. fe que le ayuda a permanecer firme en medio de las luchas del día a día. Sí, Sea sí. usted en medio de su vida, Señor, sustentándola y ayudándola a seguir, Señor, adelante, sabiendo que ella no está sola porque usted la acompaña en todo momento, en medio de los retos de la vida, confiando en su cuidado y en su provisión, bendito Dios. Padre de la gloria, bendito Señor, le pedimos que sea usted derramando de su Santo Espíritu sobre Pastora Berito y que sea bendiciendo su ministerio y que sea llenando su boca con su verdad, predicando su palabra con libertad y que sea usted rebosando con fuerza toda esa palabra en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, bendito Dios. Que sea dándole ese discernimiento en cada momento para llegar con su verdad, para que Pastor Averito sea sintiendo su presencia, la unción de su Espíritu Santo, llenándola de paz, de sabiduría y revelación de lo alto y que su presencia, Señor bendito, sea glorificada en ella y en cada uno de nosotros. La bendecimos con bendiciones de lo alto, bendito Dios. Gracias por esta mujer, Señor bendito, que cada día nos llena con su experiencia, con su palabra y nos enseña a ser cada día mejores. La bendecimos en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bienvenida, Pastora Berito. Gracias. Gracias por esa oración, cielito. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Que Dios me la bendiga en esta mañana. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad de poder compartir con ustedes este día, la palabra, ¿verdad? Que el Señor siempre pone para nosotros, para alimentarnos. Yo creo que Dios siempre tiene el cuidado de nosotros, ¿verdad? Y cada vez nos va enseñando las cosas que no nos ayudan para bien y que de alguna forma también detienen en nuestra vida espiritual el fluir de la presencia de Dios, porque el asunto es que como espiritualmente nosotros no podemos ver el mundo espiritual en realidad cómo es que está, cómo es lo que está haciendo, ¿no? Entendemos por la palabra que el enemigo no descansa y que las tinieblas, ¿verdad? Siempre están trabajando, haciendo de las suyas miren, para detener el crecimiento espiritual, para detener que usted crezca en fe, para detener que usted tenga una vida agradable delante de Dios. O sea, las tinieblas van a hacer, ese es el trabajo de ellas, detener la vida de cada persona en el crecimiento que Dios quiere llevar. O sea, pensar que no vamos a tener este tipo de obstáculos, ¿verdad? Es como ignorar de que existen las tinieblas. Y, o sea, ser ignorante de pensar que todo va a pasar y todo va a estar bien y que no vamos a tener ningún obstáculo. Qué bonito fuera, ¿verdad? Que no vayan a salir las tinieblas al encuentro y nos quieran hacer o detenernos o quieran hacernos la guerra o paralizarnos. Entonces, porque las vienen exactamente para eso. Y como estamos en un mes donde hemos estado viendo, ¿verdad? Acerca de las cosas que espiritualmente se mueven, que son malignas, hoy voy a hablar justamente de esto, voy a hablar de la brujería. Voy a hablar de la brujería en sí, ¿verdad? Porque tal vez usted y yo no vayamos a un centro de brujería,
no vayamos a buscar un brujo. Pero quiero decirle que el sistema de este mundo está tan contaminado y todo lo que hay está tan contaminado que a veces tan sutilmente usted y yo pudiéramos estar haciendo cosas que son parte de la brujería y ni cuenta nos dimos. Entonces, por eso, ¿verdad? Es importante tener conocimiento de estos temas, tener conocimiento y de ver cuál es la relevancia que la palabra de Dios le da. ¿Qué es lo que Dios habla en relación a estas cosas? Porque déjeme decirle que la mayoría de los seres humanos hemos practicado la brujería y lo hemos visto como algo normal y muchas personas lo han visto hasta como algo folclórico, como algo es parte de nuestro folclore, ¿verdad? Y se vuelve parte también de costumbres. Y podemos pensar que eso no va a dañar en nuestro sistema espiritual, pero la verdad es que sí causa un daño en nuestro sistema espiritual. Y ahora lo vamos a ver conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Porque el Señor, o sea, el Señor nos enseña para que nosotros tengamos el cuidado pertinente a estas cosas cuando quieren venir sutilmente. Porque, por decir algo, nosotros somos cristianos, ¿no? A nosotros, pues el diablo no nos va a venir de frente a decirme, venite a buscarme a través de la brujería, pero sutilmente puede estarnos llevando o que nosotros estemos sin darnos cuenta, porque ya hay una base, ¿verdad? Que está en nuestro entendimiento, que todavía tal vez no ha sido limpio. Entonces, por esa causa somos bastante llamados por este tipo de cosas que la brujería nos ofrece. Entonces, nosotros tenemos que de verdad entender eh, cómo es que funciona y cómo se manifiesta en este tiempo, porque como les digo, ¿verdad? O sea, la brujería ha sido desde tiempos antiguos, o sea, cómo se ha venido enraizando y cómo sus raíces han afectado la relación del ser humano con Dios, porque esa es una de las bases que trae la brujería. La brujería tiene la capacidad de dañar esa relación que el ser humano debería de tener con Dios y ha querido tomar el lugar, ¿verdad?, de Dios en nuestras vidas. Es tan potente y puede ser tan fuerte y tan maligno que te puede llevar a una separación total de la presencia de Dios. O sea, la brujería es algo con lo que no podemos jugar o tomar como así light por encima. No podemos tomarlo por encima. Es algo que debemos de tener entendimiento y comprensión total de cómo puede también sutilmente querer entrar a nuestras vidas y cómo nos puede dañar. Bueno, vamos a mirar conforme a la palabra del Señor qué, qué es lo que el Señor nos revela en relación, qué es lo que el Señor habla. ¿Verdad? Una de las cosas que nosotros vamos a ver cuando el Señor comenzó a hablar más fuertemente acerca de la brujería fue cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Ustedes van a ver que el Señor cuando comienza a darle las leyes, dentro de las leyes que el Señor le da a Israel, está el que no van a practicar las abominaciones de todas las naciones paganas que estaban alrededor de la tierra prometida. Eso es una de las cosas que el Señor le prohíbe a Israel que no va a hacer, que no va a tomar esas prácticas. Es más, la palabra condena radicalmente a los que tales practican este tipo de cosas, ¿verdad? Que son totalmente abominables a la presencia de Dios. Entonces, vamos a mirar lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? De lo que el Señor les prohibió. Vamos a mirar en Éxodo
capítulo 22, 18. Vamos a ver de las directrices, o sea, de los mandatos que Dios le da a Israel para que no se contamine, o sea, de lo que no debía de hacer definitivamente, porque, pues, lógicamente esto traía consecuencias. Y vamos a mirar algo que impresionante, ¿verdad? Con esto. Pero el Señor no, definitivamente con la brujería nunca fue, no fue, como le digo, pasar por alto ese tipo de pecado. Fue muy radical con eso. Dice, no dejes con vida a ninguna hechicera. Una de las cosas, o sea, que el Señor le mandó es, la hechicería tenía pena de muerte en el antiguo pacto. Tenía pena de muerte. Dios eh, no fue, como le digo, indulgente con esto, de estas prácticas. El Señor lo condenó radicalmente, ¿verdad? No debían de hacer este tipo de prácticas. Entonces, antes de poder explicar un poquito más, vamos a ver versículos donde el Señor, o sea, condena, ¿verdad? Radicalmente este tipo de prácticas. Vamos a mirar en Deuteronomio, capítulo 18, 10, porque ese capítulo es bastante fundamental para nosotros en muchas cosas que nos enseña, ¿verdad? Esta palabra. Vamos a mirar en Deuteronomio 18:10. Dice la palabra del Señor. Dice, lo voy a leer del 9. Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium, espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia, perdón, a causa de ellas, mire, a causa de estas prácticas, dice, el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. O sea, para que no se contaminaran, Dios iba a sacar a todas esas naciones fuera de ese territorio, porque lo que menos quería el Señor era, ¿verdad?, que vinieran a contaminarse con esto. Dice, a los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Ok, ahora vamos a mirar una cosa. Cuando Israel estaba en Egipto, todos sabemos que Egipto, la base de lo espiritual de Egipto estaba basado en la brujería, era parte de la brujería. Y una de las cosas que la brujería abrió puertas fue a la idolatría. Le abrió puertas a la idolatría, y el corazón del pueblo de Israel, dice la Biblia, se volvió testarudo, se endureció su corazón a tal forma que no entendían la palabra de Dios. Vieron milagros espectaculares. Dios abrió el mar. O sea, nosotros miramos el mar abierto en este tiempo, ni lo quiera Dios, caemos rendidos. Ellos vieron el mar abierto, vieron el agua convertirse en sangre, vieron la muerte no tocar a los hijos de Israel, vieron el poder de Dios sobre la muerte. O sea, vieron el poder de Dios sobre todas las deidades que Egipto adoraba. Porque Dios atacó a cada uno de los dioses de Egipto. Y a cada uno de esos dioses los atacó y los dejó arruinados frente a los ojos de Israel. Sin embargo, todo ese espectáculo de poder que Dios hizo no fue comprendido por el pueblo de Israel. Porque en la primera oportunidad que tenía, siempre iban tras de los dioses paganos. O sea, esa puerta que se abre, la idolatría, y déjeme decirle que esa puerta que se abre a través de la brujería, de la práctica, o sea, porque es como una fuente de poder maligno, donde no solamente el que practica tiene la destrucción de su alma, sino es generacionalmente. Generacionalmente tenía el poder de destruir generaciones completas, o sea, familias enteras, con todas, de raíz.
Por eso el Señor condenó con muerte. O sea, no había como lléveme 3 palomitas allá al altar y le voy a perdonar ese pecado. No, era muerte radical. Dios dijo, no, a la hechicera, a los que practiquen la adivinación, a los que sean espiritistas, a los que anden invocando a los muertos, a esos me los van a matar, no me los van a dejar vivos. O sea, había pena de muerte para eso. Y en el Nuevo Testamento está condenado con la muerte eterna, porque la Biblia dice que los hechiceros, los brujos, no entrarán al reino de los cielos. O sea, eso es como eterno, ¿no? Quedó para siempre. No hay un cambio, a menos que se arrepientan. Lógicamente, el arrepentimiento lo cambia todo. Pero nosotros tenemos que entender este tipo de prácticas porque eso trae a nuestro entendimiento dureza en el corazón. Endurece tanto el entendimiento de una persona que le es difícil poder entender y comprender la verdad. Y en Deuteronomio capítulo 29, Moisés les hace ver a ellos que ellos nunca comprendieron nada. Ay, Dios mío, ¿por causa de qué? De la dureza. Por causa de tener un corazón entenebrecido, duro. No pudieron, dice. Esto es en Deuteronomio capítulo 29, dice, estos son los términos del pacto que por orden del Señor hizo Moisés en Moab con los israelitas, además del pacto que ya había hecho con ellos en Horeb. Moisés convocó a todos los israelitas y les dijo, ustedes vieron todo lo que el Señor hizo. Miren esto, impresionante, ¿no? Ustedes vieron todo lo que el Señor hizo en Egipto con el faraón y sus funcionarios y con todo su país. Con sus propios ojos vieron aquellas grandes pruebas, señales y maravillas. Pero hasta el día de hoy, el Señor no les ha dado mente para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Y sabe por qué? No se pudo revelar, porque el Señor siempre dijo esto. Este pueblo, dijo, es duro de servir. Había una dureza tan grande en sus corazones, porque la dureza en el corazón son tinieblas en el entendimiento. Eso es dureza. El apóstol Pablo dice, tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Porque hay una base espiritual que lleva el estado de la mente y del alma del ser humano a esa faceta de endurecimiento. ¿Y cuál es la base de eso? La brujería. O sea, el practicar la brujería abre puerta a la rebeldía, abre puerta a lo que es prácticas de adoraciones paganas, idolatría. O sea, él lleva el alma del ser humano a la destrucción masiva. O sea, y tiene esa fuerza y ese poder de destruir el alma. Porque imagínense usted que hace una separación o sea, porque es práctica de la iniquidad. La brujería está dentro de los pecados de la iniquidad, que es práctica de la maldad. Eso se llama maldad incrustada en el alma del ser humano, porque pervierte el entendimiento y te cambia la vida totalmente y el curso de la vida te inserta en una miseria total y ruina de tu entendimiento, a tal grado que no puedes comprender la verdad. Entonces, el Señor por esa causa fue tajante con la brujería, no tuvo pero ni un poquito de misericordia con las personas que practicaban. Y hasta el punto de este tiempo, ¿verdad? De la gracia, el Señor dice que el que no se arrepiente de practicar eso y de soltar eso, o sea, no va a entrar al reino de los cielos. O sea, es algo demasiado serio y demasiado peligroso para el alma del ser humano. La brujería no es algo con lo que nosotros podamos jugar, porque una vez usted pone la mano en eso, usted ya se comprometió con Satanás. Y aparte, déjeme decirle que los favores que el diablo le haga, se los va a cobrar y se los va a cobrar
elevados a la potencia. Por eso cuando las personas practican la brujería, se cierra el entendimiento y el diablo hace reclamaciones de almas a través de ella. Porque él le puede ofrecer usted va y busca un brujo, porque voy a que me cure a Julanito de tal. Hay personas que dicen, un brujo me curó. Y yo le puedo creer. Y yo le puedo creer que el brujo le haya hecho un milagro. Porque el maligno tiene cierto poder, tiene poder maligno. Puede hacerte un favor. Pero el problema, porque el maligno dice que la muerte está bajo el imperio del maligno, o sea, es parte. Entonces, el maligno te puede hacer un favorcito, pero te va a cobrar, o sea, tu alma, y va a cobrar el alma de todos los tuyos. O sea, no, esos favores no se quedan impunes. No crea usted, ya me libré y ya estuvo, ya hice, ya le pagué al brujo y me quedé solamente. Eso es naturalmente, pero espiritualmente usted no sabe cómo ha enrollado su alma para una entrega al diablo y cómo esa práctica lo va a llevar a vivir vidas miserables, porque se vive miseria total cuando las personas practican este tipo de pecados porque son abominables. O sea, te llevan a una ruptura y a una separación. Fíjense que el Señor dice en Isaías capítulo 59, dice que él dice, yo todavía, dice, mi brazo no se ha cortado para hacer milagros. O sea, yo puedo y tengo el poder para hacer todas las cosas posibles. Pero vamos a mirar lo que dice en Isaías 59. Que el Señor tiene el poder para hacer lo que sea, lo que sea. Pero la iniquidad, la práctica de la iniquidad había hecho una separación del pueblo de Israel con Dios, que no le permitía que Dios respondiera las oraciones que ellos hacían. ¿Por causa de qué? Por causa de la práctica de la iniquidad. Y como les dije, Israel siempre fue llamado a la idolatría. ¿Por qué? Porque ¿quién le abrió esa puerta? La brujería. La brujería abre esas puertas. Dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Ustedes tienen las manos, o sea, y mire todo lo que desencadenaba esto de no tener, o sea, la rebeldía, la rebelión, o sea, todo esto que se desencadenaba, la idolatría y todo esto, pervertía el alma del ser humano y por eso venía el derramamiento de sangre también. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Sus labios dicen mentiras, su lengua murmura maldades. Nadie clama por la justicia, nadie va a juicio con integridad. Se pierde la integridad. Se confía en argumentos sin sentido y se mienten unos a otros y conciben malicia y dan a luz perversidad. Incuban huevos de víboras y tejen telarañas. El que coma de estos huevos morirá. Si uno de ellos se rompe, saldrá una culebra. Sus tejidos no sirven para vestido. No podrán cubrirse con lo que fabrican. Sus obras son obras de iniquidad y sus manos generan violencia. Dice, sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre inocente, sus pensamientos son perversos, dejan ruina y destrucción en sus caminos. No conocen la senda de la paz. No hay justicia alguna en su camino. Abren senderos tortuosos y el que anda por ellos no conoce la paz. Por eso el derecho está lejos de nosotros y la justicia queda fuera de nuestro alcance. Esperábamos luz, pero todo es tinieblas. Claridad, pero andamos en densas oscuridades. Vamos palpando las paredes como los ciegos. Andamos a tientas como los que no tienen ojos. En pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche. Teniendo fuerzas, estamos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos, gemimos como palomas.
Esperábamos la justicia y nunca llegó. La liberación sigue lejos de nosotros. ¿A causa de qué fue todo esto? O sea, derramamiento de sangre. Pero ¿quién llevó a esa consecuencia? Las prácticas de la idolatría. Y de la idolatría, ¿quién le abrió la puerta? La brujería. Entonces nosotros tenemos que entender que estas prácticas cauterizan el alma, cauterizan y nos hacen demasiado daño a nuestro sistema espiritual. O sea, Dios siempre ha querido que su pueblo, que sus hijos sean íntegros, que vivan de acuerdo a lo que Él ha establecido. O sea, el Señor no quiere que andemos adelantándonos a los acontecimientos, que yo quiera averiguar el futuro, que yo quiera saber qué me va a pasar mañana. Porque hay personas que buscaron la brujería, fueron a los adivinos, porque querían saber qué les iba a pasar mañana, cómo se iban a ganar la lotería. Querían saber, y todo esto que les estoy hablando, esto es parte de lo que produce la hechicería. Entonces, nosotros tenemos que tener el entendimiento claro, porque una de las cosas que la brujería hace es que debilita nuestro discernimiento de espíritu. Es impresionante cómo puede debilitar el discernimiento de espíritu, porque hay personas que porque han practicado o han visto cosas, entonces ahora piensan que eso es normal y lo han normalizado a tal punto de que no entienden cuál es lo que el diablo está haciendo. Miren, el diablo es una persona muy maligna que siempre está viendo la forma de truncarnos el camino, de poner un estorbo tan grande que usted no pueda crecer espiritualmente. O sea, el fin de él es que usted sea un ignorante y que usted viva mal. El fin del enemigo es que nosotros perdamos ese contacto directo con la presencia de Dios. O sea, que no sintamos aquello que nos hace sentir que está mal lo que estamos practicando. ¿Por qué? Porque el entenebrecimiento del entendimiento quita lo que es el temor de Jehová, apaga el temor de Dios en nuestras vidas, lo lleva a tal punto que usted cree que lo que hace no está mal y es una cosa normal. Y quiero decirle que en este tiempo hay práctica de ocultismo sutil, porque como le digo, el enemigo siempre, él no está, él no está dejando pasar por alto nada. O sea, porque él quiere desviarnos de la fe. O sea, la brujería. O sea, ¿por qué la prohíbe Dios? Porque, número uno, desviaba la fe del pueblo del Señor para la persona contraria. Recordemos que el enemigo es un imitador y él quiere imitar todo lo que Dios hace. Entonces, para tener a la gente, siempre le quiere mostrar el futuro, le quiere enseñar cómo hacer cosas espiritualmente. Entonces, por eso nacen los brujos, ¿no? Pero el Señor insistía en que no quería ver agoreros, los sortilegios, los hechiceros, o sea, todo tipo de práctica, porque se desencadenan tipos de pecados o se desencadenan en nuestra vida situaciones que cauterizan nuestro entendimiento y nos llevan a ser personas que no pueden cambiar su manera de pensar porque hay una dureza de corazón, porque no hay un entendimiento. O sea, a la palabra del Señor le cuesta entrar en un corazón que está contaminado de esta forma. Por eso el Señor lo que mejor podía hacer, como él sabía que no iban a cambiar tan fácilmente, prefería matarlos. El Señor ordenó, mátenmelos, porque este tipo de prácticas no era como tan fácil de quitarlas. O sea, era algo que, o sea, eran bien pocos las personas que practican esto, que realmente vienen a la verdad. Son bastante pocas. Eso pues es algo muy sobrenatural que usted vaya a ver que Dios haga algo así, ¿verdad? Porque Dios quiere y puede, pero Dios tiene límites y no nos permite a nosotros traspasar esos límites. O sea, tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad?
porque en el lenguaje hebreo, lo que es la práctica de la brujería era algo profundamente repulsivo y ofensivo para Dios. O sea, era tan repulsivo que el Señor dice, es abominable, no lo resisto. O sea, esas prácticas ofenden la santidad de Dios y promueven el mal en la tierra. Le abren puertas a la dureza para que el corazón de la gente sea duro, sin entendimiento. Entonces, es algo que tenemos que comprender, ¿verdad? Como hijos de Dios, porque muchas veces la dureza que hemos tenido ha venido por consecuencia de eso, por esas raíces que hemos traído de iniquidad, donde nuestros padres practicaron la brujería y muchas personas por ignorancia, ¿verdad? Han hecho cosas porque, porque no sabían la verdad. Pero una vez que la verdad llega, el Señor nos llama al arrepentimiento. O sea, tiene que haber arrepentimiento. En Levítico 5:17 dice, si alguna persona pecare haciendo alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se deben hacer, aún así es culpable y llevará su pecado. O sea, el que por ignorancia pecó haciendo cosas así, todavía, dice la Biblia, dice Levítico, todavía dijo, es culpable. O sea, la ignorancia de no entender aquello no te libraba del castigo. O sea, era bien severo, ¿no? Con la brujería el Señor fue muy, muy cortante, de verdad. O sea, este versículo deja bien claro esto. O sea, no tenía el Señor, dice, aún que todavía no tuvieras entendimiento de estas cosas, o sea, que lo hiciste por ignorancia, ¿verdad? Dice, todavía vas a llevar la culpa de tu pecado. O sea, nosotros sí tenemos que prestar mucho cuidado en esto. Dice en Hechos 17:30, vamos a leer lo que dice Hechos 17:30. O sea, sí tenemos que prestarle mucho cuidado a la palabra del Señor. Dios quiere que nosotros seamos íntegros con Él, que nos mantengamos íntegros, que nuestra vida espiritual sea sana, sea saludable, no basado en lo que alguien más, ¿verdad?, te está diciendo, sino en lo que el Señor está mandando o nos ha dicho. Dice la palabra del Señor, dice en Hechos 17:30, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. O sea, el hecho de que había ignorancia y habían prácticas, el Señor manda a que nos arrepintamos de ese tipo de maldades, ¿verdad? Lógicamente el arrepentimiento es la salida de ese tipo de prácticas, el arrepentirse. Pero déjeme decirle que muchas veces quedan consecuencias y uno tiene que tener cuidado porque a veces uno dice, ay Señor, ¿por qué tal cosa? Pero no entendemos que hay consecuencias que estamos pasando por causa de esto, que es tan terrible, ¿verdad? Y qué pena, porque a veces nuestros padres nos dejaron enraizados con esas maldiciones generacionales de pecado y que han hecho que se abran puertas. Miren, estos pecados le abrieron también la puerta a la lujuria, le abrieron la puerta, o sea, a todo lo que es la inmoralidad sexual. Miren, la inmoralidad sexual con la brujería, el paganismo, la idolatría, todos están enlazados. Son un enlace. Uf. O sea, y son pecados que condenan, o sea, que condenan a la muerte eterna, que te llevan, que te sacan porque vienen a distorsionar lo que Dios ha dicho que no se debería hacer. Y eso es parte de la rebeldía, el ir en contra de lo que Dios ha establecido como no se puede hacer. O sea, sí tenemos que, ¿verdad?, tener nosotros ese cuidado pertinente de saber que no todo lo que hacemos es correcto, porque se abren puertas. Ok, entonces nosotros tenemos que entender como hijos de Dios, ¿hay alguna práctica de estas que nosotros podemos hacer? Sí. Ahorita vamos a mirar cómo si hay cosas que son parte de la brujería y que en este tiempo este, se practican.
aún en la iglesia, aún en los cristianos se practican. Y a veces pasamos, ¿verdad?, por alto. Miren, cosas que así, que sutilmente vienen, que se volvieron parte de nuestro folclore. Por ejemplo, hablemos de las costumbres y tradiciones. No, o sea, las costumbres y tradiciones, Jesucristo rompió con eso, no querían que hubieran tradiciones. Usted va a ver en Mateo capítulo 15, Jesús va a destruir las tradiciones de los ancianos de Israel, que lo juzgan porque Jesús no se lavaba las manos, porque había un ritual de lavarse las manos antes de comer, y no es que Jesús no se las lavó, ni los discípulos de Jesucristo. Y él les dice, miren, les voy a hacer una aclaración. Ustedes han pisoteado los mandamientos de Dios por causa de las tradiciones. Las tradiciones aplastaban los mandamientos de Dios, y Jesucristo va a cortar eso. Vamos a ir a Mateo capítulo 15 para que miremos esto. O sea, y tradiciones son parte de la brujería. Es una ramita que va sutil, de las prácticas sutiles de este tiempo. Y Jesús las condenó. Dice, se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Y Jesús les contestó, porque ustedes ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Mire el problema de las tradiciones. Quebrantan mandamientos de Dios a causa, o sea, era algo que Jesús vino a quebrar y a arruinar en el tiempo que él estuvo como hombre. Vino a arruinar estas tradiciones, porque ninguna tradición no está basado en algo bueno. O sea, se volvieron parte de nuestro folclore, ¿verdad? De que esto es nuestra idiosincrasia, que es parte de lo que nosotros hemos hecho y practicado. Y muchas de esas cosas, sus raíces vienen de la brujería. Y el Señor por eso viene a cortar esto. Y Él les dice, porque ustedes, a causa de estas tradiciones, se han parado sobre los mandamientos. Y Jesús les corta eso. O sea, lo destruyó aquí en este capítulo. Y más tarde los puso en juicio. Porque a los fariseos, el Señor Jesús puso en juicio a los fariseos, porque los fariseos hacían muchas cosas, pero dentro de todas esas cosas que hacían, o sea, no eran buenas. Las prácticas que ellos hacían no eran buenas. Y Jesús se las cortó. Aquí les corta las tradiciones. Pero Él les habla más fuertemente a ellos y les dice que todo lo que ellos hacen, o sea, no son buenas. Mire lo que en Mateo 23 dice, versículo 1 en adelante. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarla. O sea, a través de sus tradiciones y de todas esas cosas, cerraban los cielos para la gente. Era algo bien terrible. Dice, todo lo que hacen para que la gente los vea, usan filacterías grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Pero no permitan que a ustedes les llamen rabí. O sea, ellos querían que les llamaran maestros y que los ensalzaran con todo este tipo de cosas. Y más adelante dice, en el versículo 13 dice, ay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas,
le cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Era cosa seria lo que ellos hacían. Sus prácticas que venían de todas estas raíces de idolatría y de prácticas de la hechicería, habían hecho todo este tipo de cosas. Entonces, el Señor Jesucristo también lo condenó. Y aquí los pone bajo juicio. Si usted lee todo este versículo 23, usted queda asustado de lo que Jesucristo les declara. Y Jesucristo no les está perdonando aquí, no les está, perdón, no es que no pudiera perdonarlo, ellos no se arrepintieron. O sea, imagínense qué tanto era lo que tenían entenebrecido la mente, que ellos prefirieron creer que Jesucristo hacía los milagros en el nombre de Belcebú, que creer que Dios lo estaba usando para que hiciera esos milagros. Por eso Jesucristo les dice, en esta vida, dijo, todo pecado se les va a ser perdonado, pero hay un pecado que no les puede perdonar, y es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque adjudicaron un poder maligno al Espíritu de Dios. Dijeron que Jesucristo hacía esos milagros de sanar, de abrir los ojos a los enfermos, de levantar cojos, de resucitar muertos, lo hacía en el nombre de Belcebú. Y Jesucristo les dice, miren, hombre, este pecado no les va a ser perdonado. Ustedes mejor entiérrense vivos. O sea, este pecado, dicen, no se les va a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, estaba hablando que en ningún tiempo va a ser perdonado ese tipo de pecado, porque era por causa de que tenían la mente entenebrecida. Había iniquidad, había tinieblas en su entendimiento. Pero como les dije, lo que desencadenaba todas estas cosas venía por la idolatría. Y a la idolatría, ¿quién le abrió la puerta? La hechicería. Entonces, sí tenía una raíz, o sea, es una base para todos los demás pecados que se abren. O sea, son bien fuertes. Son pecados muy fuertes. Entonces, y como les dije, en este tiempo, las costumbres y tradiciones que la gente practica tienen base también en la brujería. Por ejemplo, la celebración de los días de los muertos. eh, Aquí me van a apedrear a mí porque yo ahorita voy a decir un montón de cosas, pero voy a salir apedreada, no importa, pero voy a tener que decirles. Porque es algo de las cosas que yo creo el Señor nos ha venido librando, nos ha venido sacando, y no podemos nosotros estar enraizados ni encausados en este tipo de maldiciones, porque de verdad que es algo muy espantoso para nuestra vida, ¿verdad? O sea, imagínense que todas estas cosas de la brujería, o sea, ¿qué hace la brujería? Mire, no separa de Dios, hay separación de Dios, lo acabamos de ver en Isaías 59, como el Señor dice que las iniquidades nos separaron del Señor. ¿Qué otra cosa hace? Así es, sí. Abre puertas a la opresión, a tipo de enfermedades. Hay enfermedades que vienen como consecuencia de la práctica de esto, o sea, que son depresivas, que afectan las emociones, destruyen emociones, a tal forma que quiere dejarte, o sea, destruido, obstruido tu entendimiento, ¿verdad? Entonces, a veces a través de esto también viene el miedo constante. Hay personas que tienen un miedo a todo. Ese miedo constante tiene un origen, viene de allí. También las pesadillas, voces, visiones espirituales que son cosas malignas, ataques espirituales también, porque hay una puerta abierta, es una puerta bien abierta al infierno. O sea, problemas emocionales, mentales, sin causa. O sea, se desencadenan por prácticas de la brujería. Otras cosas, ¿verdad? O sea, el Señor Jesucristo expulsó muchos demonios de personas, o sea, de personas que estaban oprimidas por el infierno, porque lógicamente, por ejemplo, el Gadareno, usted ve que el Gadareno, una de las cosas que tenía era una posesión demoníaca, y esas puertas se abren también, vienen con una línea de iniquidad para que se abran ese tipo de puertas, y lógicamente el enemigo se quiere adueñar de las almas. Entonces, se quiere adueñar,
y se cree el dueño y por eso quiere tomar posesión y aparecen ese montón de manifestaciones demoníacas. Entonces también son parte de, se abrieron una puerta. Otra, maldiciones generacionales. Como les dije, estos pecados no solamente afectan a quienes los practican, sino a sus líneas sanguíneas. Mete a toda su línea sanguínea bajo esa maldición. Personas que no pueden ver la luz del día ni ser prósperos en nada, porque quedaron enganchados a través de la brujería. Otra de las cosas que hace la brujería es que trae pérdida de la herencia celestial. No entra. Gálatas 5, 20 y 21 dice que dentro de los pecados que no te dejan entrar al cielo está la brujería. Los que practican tales cosas, dice, no pueden entrar al reino de los cielos. O sea, si no se arrepienten, lógicamente el arrepentimiento siempre va a ser la puerta maravillosa. Otra cosa que hace es que te hace parte del juicio final. Dice en Apocalipsis 21, 8 que los idólatras, los brujos, los hechiceros no van a tener su parte en el lago de fuego. Allí dice que van a tener su parte. ¿Dónde van a tener parte? Los que practican la brujería, la hechicería y todas esas cosas en el lago de fuego. Lógicamente, esto lo hacen personas con conciencia, que entienden lo que están haciendo. Cuando hay ignorancia, porque practica, usted va a vivir consecuencias de la ignorancia, porque Levítico lo dice. En Oseas, capítulo 4, creo que está, donde habla, o en el 8, no me acuerdo, pero en Oseas está, donde dice que por causa de que el pueblo no tenía conocimiento, dice, su pueblo fracasó. Fracasó porque no había conocimiento. Entonces, nosotros tenemos que ver los sacerdotes. Dios juzgó a los sacerdotes en ese tiempo porque los sacerdotes no hicieron bien su trabajo. Los sacerdotes tenían que haber enseñado al pueblo y no le enseñaron que este tipo de prácticas eran pecados y el pueblo se desencadenó y practicó la idolatría, porque eso es lo que más abre. En este tiempo y en todos los tiempos, la brujería le ha abierto puertas a la apostasía. La apostasía viene como práctica también de la base de la brujería. Muchas personas van a adorar en el tiempo del anticristo, van a adorar a la gran bestia por causa de eso. Van a adorar, va a haber idolatría, porque como no creyeron a la verdad, dice la Biblia, Dios los entrega a un poder engañoso para que, como no creyeron a la verdad, entonces ahora que vivan las consecuencias del engaño y van a adorar a la bestia que va a venir, dice, que va a subir para engañar a las naciones, va a engañar a todas las naciones, dice la Biblia. ¿Por causa de qué? La base ha sido la brujería, la hechicería, porque esta es la práctica de la iniquidad más abominable que el Señor reprueba. Entonces, hay cosas que nosotros en este momento nos puedan estar ensuciando. Sí, hay cosas sutiles. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. O sea, tenemos que arrepentirnos. Hay algunas prácticas comunes de brujería, como por decir uso de amuletos, objetos mágicos de protección. Que le voy a echar ruda a mi casa para que no me le entren las malas vibras. Que voy a hacer esto para protección de... Cuando nosotros empleamos esos términos, ya hay algo de este tipo de abominaciones que está ingresada. Y por ignorancia lo podemos hacer, sí, por ignorancia, porque el secretito de la abuela, esos secretitos. Mire, yo tengo un credo. Yo creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y creo en el poder de la palabra, creo en la obra del Espíritu Santo, pero ahí muere. Eso es todo lo que creo. De ahí en adelante, pare de contar. Porque una de las cosas que yo propuse es que yo no voy a contaminarme porque mis padres, allá mis abuelos, mis ancestros practicaron brujería. Lo hicieron. Eran brujos. O sea, no eran brujos de que ellos de profesión, pero iban a la brujería. Querían consultar y todo eso. Entonces yo dije, no, yo salí de ahí, corté con esa línea y me he ido purificando y he ido santificándome a través del conocimiento de la palabra, porque yo entiendo que esto es un mal muy peligroso para mi alma. Entonces tengo que soltar este tipo de cosas. Es importante que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Otro tipo de objetos, cosas así. O sea, tenemos que entender esto. Mire, usted no le puede poner su fe, porque es que esto es el problema, que usted le pone la fe a esas cosas malignas.
Nada en este mundo tiene más poder que el poder de la sangre de Cristo. Nada en este mundo tiene más poder que el Espíritu Santo. Nada puede superar el hecho de que Cristo hizo un milagro extraordinario en la cruz del Calvario. Eso no puede ser superado por absolutamente nada. Imagínense que el nombre de Jesús es un nombre que está sobre todo nombre. En su nombre, dice, hay tanta autoridad y hay tanto poder. ¿Por qué voy a ensuciar mi mente, mi alma, creyendo en fetichismos, en agorerismos, creyendo en tonterías que no tienen el poder y lo que sí tienen poder, pero para arruinarte la vida? Pero Dios tiene poder, o sea, Dios quiere que lo veamos a Él. Nosotros no necesitamos consultar un brujo. Si el Señor no te quiere revelar algo, tenga paciencia, deje que Dios haga lo que Él quiera. El Señor sabe cuándo tú vas a saber, vas a enterarte de lo que quieras saber. No necesitas buscar a alguien que te lea la mano, la cartomancia. No necesitas que todo ese tipo de brujerías contaminen tu sistema espiritual. No lo permitas. O sea, dentro de todas estas cosas también están los rituales. Hay un montón de cosas que se hacen a través de los rituales. Miren, prácticas de cosas. O por decir algo, los turcos tienen algo por decir, cuando alguien se va, tiran agua para que vuelva rápido. O sea, son parte de rituales, son cosas de rituales. Que usted haga cosas para que no se me vaya la suerte. Que voy a tirar canela, agua de canela para que no se me vaya la suerte. Ay, yo oía eso y yo decía, ¡ay, qué terrible! O sea, que la canela le va a traer la suerte. Obedezca a Dios y ahí viene la bendición. O sea, otra, celebrar fiestas paganas que son parte, Día de los Muertos, Halloween, etcétera, etcétera. Cosas que Dios no mandó que se hagan. Tradiciones. Aceptar entretenimiento con ocultismo, por ejemplo, películas, el Conjuro. Y usted sabe que todas esas películas son malignas porque hacen invocaciones malignas. Y le voy a decir una cosa, mire, espiritualmente nosotros no nos damos cuenta, pero a veces en nuestra casa, por causa de todas esas, porque son una puerta que entran a través de nuestros ojos, pueden haber hasta personas endemoniadas por causa de eso. O sea, esto queda opción suya, ¿va? Yo no le digo si usted quiere ver o no quiere ver, eso ya usted sabrá. Pero le estoy diciendo cosas que sutilmente pueden venir a través del entretenimiento, como el cultismo, películas, música satánica, porque te ministra el alma. O sea, todo lo que ministra tu alma, tienes que tener mucho cuidado con eso. O sea, tienes que saber, ¿verdad? Juegos, libros. Hay muchos creyentes que consumen todo esto y esto debilita el discernimiento de espíritu. Debilita tu discernimiento porque después tú lo tomas como algo normal. Ya tu conciencia no te dice, hey, esto está malo. ¿Por qué? Porque tu discernimiento ha sido debilitado por causa de estas prácticas. Consultar. Ah, aquí me van a apedrear, pero lo voy a decir. Hay personas que están tan pendientes de la profecía. Quiero que me diga voy a llamar al fulanito de tal para ver qué me dice Dios del futuro. Quiero saber quién me dice. Mire, sutilmente a veces estamos los profetas Dios los dejó para decir, ¿verdad? La palabra. Pero no me tengo que morir porque si un profeta no me dice algo, tengo la palabra de Dios que me revela todo. O sea, que si no es el profeta fulanito de tal, yo no creo. Eso se llama endiosamiento y eso también es parte. Bueno, tiene que tener mucho cuidado con todo. Miren, no se puede ir a los extremos de nada. Nada, porque ya se convierte en idolatría, exacto, ya eso se vuelve una idolatría y como viene parte de la brujería. O sea, todo, mire cómo es la base de muchas cosas que se desencadenan, es cosa terrible, ¿no? Mire, dentro de, la Biblia habla de pecados, ¿no? Pero dice la iniquidad, la rebelión y pecado. Entonces, y dentro de la iniquidad está la brujería. Entonces, otra cosa, o sea, que usted, o sea, que no debemos de hacer o practicar eso, porque pensar que otro ser humano
no se va a equivocar. Pero el pastor, ¿cómo se va a equivocar? ¿Cómo va a ser eso? Eso es idolatría. O sea, pensar que alguien no se va a equivocar, eso es idolatría. Todos los seres humanos nos equivocamos. O sea, eso es como pensar que no voy a eruptar nunca. Ay, cuando yo estaba pequeña, voy a contar esto, cuando yo estaba chiquita, yo creía que la profesora no iba al baño. Y una vez que fui al baño la escuché y yo dije, ¡ah! Se me cayó la venda. Entonces, mire, o sea, pensar que un pastor no se va a equivocar por el hecho de ser pastor, eso es el error más grande que usted puede pensar. Todos los seres humanos nos equivocamos y todos somos pecadores. Todos estamos en el proceso de cambio y transformación. Aunque Dios nos haya hecho asignaciones, eso no quiere decir que no estamos, estamos en la cima. No es cierto. Vamos en el camino aquí todos, ¿verdad? Eh, o sea, ¿qué debemos hacer entonces? Pues volvernos a la palabra de Dios, volver a lo que es correcto, entender lo que es correcto. O sea, como les dije, mire, la ignorancia tiene castigo y usted lo leímos en Levíticos, que la ignorancia, y Eclesiastés capítulo 5, por ahí en adelante, también dice que Dios, la ignorancia, no digas que fue por ignorancia, dice, porque harás que Dios se enoje por causa de esto y destruya la obra de tus manos. O sea, la ignorancia trae consecuencias, no podemos ser ignorantes de nada, tenemos que aprender y entender. Mire, otras prácticas espirituales de ocultismo que son supersticiosas, horóscopos, el tarot, la lectura de las cartas, lectura de las manos, péndulos, o sea, rituales de santería o curanderos, limpias, el zodiaco, sí, exacto. O sea, limpiezas con huevo, con ruda, usar velas. O sea, yo no digo que las velas que usted pone para aromatizar en el baño y nada de eso, pero hay velas que se las prenden a fulanito de tal, que eso, que para que me traiga la suertecita. Córtelo. O sea, consultar muertos. Esto es la negromancia, algo así se llama esto. Lo de la consulta de los muertos. Usted sabe que los brujos habían, porque ahora nosotros no vemos, la nigromancia se llama eso. Ahora nosotros no vemos tanto cómo se llama brujos aquí que sean que sean así tan descarados como antes, que volaban en escoba y se transformaban en cerdos. Pero déjeme decirle que, la, que hay personas que corrompían tanto, que hacían este tipo de prácticas. Sí, haga la pregunta. Si yo sé de lo que me está preguntando, le voy a responder. Y si no, lo voy a investigar o yo. La cosa es que uno siempre tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque, o sea, todavía, miren, con esto de la que corrompen el cuerpo, la mente y el alma, fíjense que estos tipos de adivinaciones corrompen el cuerpo, la mente y el alma con esto de las prácticas, o sea, de adivinaciones, porque por eso el Señor condenaba esto totalmente, lo condenaba. O sea, dice que cualquiera, en Levítico 20:27 dice, cualquiera de ustedes, hombres o mujeres, que sea nigromante o espiritista, será condenado a muerte, morirá apedreado y será responsable de su propia muerte. Eso dice Levíticos 20:27. Dice que el cualquiera que practique estas cosas será condenado a muerte, ¿verdad? La brujería fue una señal de la apostasía y lo sigue siendo. Samuel le dice que desencadena lo que es la rebeldía, que es igual a la hechicería, la obstinación es igual a la idolatría. Y todas estas cosas tienen una base, la brujería. O sea, de que se me apareció mi abuelita en el sueño y mi abuelita me vino a dar el número de la chica, el número de la lotería. La chica, le dicen aquí en Honduras. Eso, téngale cuidado. Los muertos, una vez que se mueren, la Biblia nos enseña que los que son muertos en Cristo se van a un lugar de reposo y los que mueren
que no son en Cristo se van a un lugar de tormento. Pero como dijo, como habló Jesucristo cuando habló del infierno, que dijo que ni los que estaban allá podían salir, ni los que estaban acá tampoco. Entonces, el que pretende sacar, ¿verdad? El alma de una persona, el Señor condenaba esto rotundamente, ¿verdad? Porque el diablo ha engañado al mundo entero a través de este tipo de prácticas abominables. Nosotros solo podemos creer en Jesucristo y en el poder que tiene Dios. La fe nuestra no puede estar debilitada teniendo este tipo de creencias, porque creencias en cuestiones que no tienen nada que tienen fundamento de parte de Dios. O sea, tenemos que cortar con ese tipo de cosas. No nos podemos dejar engañar, porque esas son formas de engaño que el diablo ha traído para nosotros y tenemos que tener mucho cuidado. Así que, bueno, esto era lo que les quería enseñar en esta mañana acerca de lo que es la brujería, que esto es parte de la iniquidad. Entonces me dijo alguien que quería hacer una pregunta. Sí, Solo, pastora, ahí está la pregunta. ¿qué decía, hija? ¿Me la puedes Dice leer? que su papá falleció y como al mes que había fallecido, mientras ella dormía, sintió que su papá la abrazaba y ella le dijo, ahora entiendes el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y ella sintió que mientras él la abrazaba, la afirmaba eso. Y ahora ella se pregunta si fue su mente, si fue el duelo, si fue algún espíritu Mm. familiar adoptando el cuerpo de su padre. Bueno, te voy a decir algo. Yo me acuerdo que mi papá cuando murió, yo tenía 11 años y yo casi nunca soñaba con él, pero cada vez que yo estaba metida en un problema, soñaba con él. Y siempre me decía en los sueños, no tengas miedo, hija, yo te voy a cuidar. Entonces, en ese tiempo yo era niña y pensaba que yo tenía el cuidado y la protección de mi papá. Pensaba yo que era él. Entonces, una vez yo tuve un sueño que miraba un montón de serpientes que venían sobre mí, que me querían morder. Y yo vi que él salió y las mató todas. Entonces, más tarde, ya cuando ya era ya una mujer ya más adulta, yo tuve otra experiencia. Me acuerdo que yo miré en el sueño que yo venía para acá a Honduras, ya era cristiana, y vi a mi papá sentado en la hamaca, en una hamaca, y me dijo, hija, usted va a entrar, pero la persona con la que yo vivía en ese tiempo, ¿verdad? Que eso fue antes de que yo me hiciera cristiana, me dijo, esa persona no va a poder entrar porque esa persona no es parte no es parte de la familia. Entonces, yo entendí que Dios usaba la figura de mi papá para hablarme, entendí esto, pero mi papá nunca, o sea, Dios nunca ha permitido que a mí se me aparezca nada de eso, porque igual yo no creo en eso. Yo siempre he creído en el poder de Dios. Ahora, puede ser que el Señor haya usado la figura de tu padre para hacerte alguna aclaración, puede ser, pero también hay que tener mucho cuidado porque el maligno puede también usar, dice la Biblia en el libro de Judas, que el diablo peleó el cuerpo de Moisés. ¿Y por qué quería pelear el cuerpo? ¿Por qué peleaba el cuerpo de Moisés? Porque quería engañar a través de la figura de Moisés al pueblo de Israel. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros no podemos creer que mi papá me está cuidando desde el cielo. No. O sea, nosotros, eso sí yo no creo. A mí me cuida Dios. Mi papá está en un lugar allá de reposo. Él ya está reposando. Bendito sea el Señor. Mi papá se convirtió a Jesús, ¿verdad? Y está con el Señor. Entonces, esa es otra de las cosas que tenemos que ver. Si nuestro familiar era un hijo de Dios, era una persona que era hija de Dios, porque si no fue una persona que aceptó a Jesucristo y nunca tuvo ninguna relación con el Señor, entonces eso puede ser parte de una obra maligna. Pero si era un hijo de Dios, porque el alma de un hijo de Dios no puede ser tocada.
O sea, y más, les voy a decir una cosa, los brujos cuando piden, porque yo sé mucho de eso, porque aquí la brujería está a la luz, hasta la luz. Una de las cosas que los brujos le piden a la gente cuando le dicen, vayan a traer tierra de muertos, le dice, no me vayan a traer tierra de muertos de un cristiano, porque no sirve, no amarra, la brujería no amarra. Entonces te mandan a traer tierra de muertos de un sicario o de una persona que haya sido idólatra o que haya sido una persona que haya practicado mucha maldad. A ese tipo de personas te mandan a traer la tierra, porque esas sí son tierras buenas para hacer maldades, disque para ellos. Entonces, pero no permiten, o sea, no te permiten que traigas la tierra de un muerto cristiano, no te la permiten. Bueno, no sirve, no les funciona, porque es una tierra que está sellada con el Espíritu Santo, ¿verdad? Si es hijo de Dios. Entonces, sí, nosotros tenemos que tener, miren, hay sueños que son malignos, pesadillas, parte de pesadillas. Hay cosas que, por decir algo, vienen, estos pueden ser espíritus que andan ambulando, que vienen a querer tener relaciones sexuales con las personas en los sueños. Ese tipo de cosas sucede mucho y la gente se calla por vergüenza, pero sucede. Y eso es maligno, son espíritus malignos que vienen a abusar. O sea, nosotros tenemos que cubrir nuestras áreas sensitivas, tenemos que cubrirnos porque estas cosas suceden y la gente no dice nada. Dice, porque tienen pena, les da vergüenza decir que fueron abusados sexualmente en un sueño por un maligno demonio. Y tiene que santificarse, tiene que limpiarse, tiene que pedirle al Señor perdón por ese tipo de pecado inconsciente. Esos son pecados inconscientes porque no lo hizo con conciencia, pero como por causa de lo que la Biblia llama concupiscencia, se desencadenan también. Entonces, ¿verdad? Ese tipo de cosas suelen suceder. No sé si hay otra pregunta. Si no, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor y a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría y que nuestro discernimiento de espíritu esté limpio para que podamos detectar este tipo de cosas que quieren entrar a nuestro sistema espiritual para debilitar nuestra fe, para debilitar el discernimiento de espíritu, o sea, debilita los dones de Dios en nuestra vida, los debilita. ¿Por qué? Porque eh, cuando hay mezclas, ese tipo de mezclas lleva el estado de una persona a ser, la Biblia lo llama tibio, o sea, lleva a ser tibio el hecho de que hayan mezclas espirituales en nuestro sistema espiritual. Y el Señor no nos quiere tibios. El Señor dice o que sea frío o que sea caliente, pero términos medios no quiere, ¿verdad? Como cristianos, nosotros tenemos que ser radicales con lo que nos hace daño. Eh, a veces las personas dicen, ay, pero es que es demasiado radical. Ay, no, tampoco así. Mire, yo le voy a decir una cosa, con lo espiritual, usted no puede jugar. Usted no puede jugar con el diablo, tampoco con Dios, porque Dios también es radical. O sea, la santidad de Dios es radical. O sea, nosotros no podemos darle término medio. Dios nunca le dio término medio a nada. No, el Señor, Samuel le dice a Saúl, le dice al rey Saúl, Dios le dice, no se retracta de lo que él ha dicho, porque él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. O sea, las cosas que Dios ha dicho que no va a hacer o que no acepta no son negociables. No hay negociaciones con las cosas que Dios ha dicho que no se pueden hacer. No, el no de Dios es un no rotundo y dice para la eternidad. Entonces uno tiene que saber lo que es no, no. Las cosas que son permisivas, que Dios ha permitido o ha cambiado a través de Jesucristo, también están estipuladas en la palabra. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te agradecemos, mi amado Jesús, porque tú eres un Dios maravilloso, que siempre nos quiere traer a la libertad y nos llama a la libertad. Hoy, Señor, estamos delante de ti, Padre, como parte del cuerpo de Cristo, pidiéndote, Señor, que limpies nuestro sistema espiritual,
de todas aquellas artimañas que el enemigo ha utilizado para ensuciarnos, para debilitarnos espiritualmente y que caigamos, Señor, en el ser tibios. En el nombre de Cristo Jesús, hoy venimos rechazando y echando fuera todo aquello, Señor, que por sutilmente haya venido a nuestra vida, Padre, y haya entrado y haya tomado lugar en nuestra forma de vivir. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, nos desligamos nuestra mente y nuestra alma, Señor amado, de toda práctica de brujería o que haya venido, Señor, a través de la brujería, que nos haya metido, Señor, en la idolatría, Señor amado, que nos haya llevado a prácticas de inmoralidad, que nos haya llevado, Señor, a la rebeldía. En el nombre de Jesús, hoy venimos desarraigando de raíz y venimos trayendo a libertad nuestra alma, nuestro cuerpo, de toda inmundicia, de todo paganismo, de todo aquello que nos ha ensuciado, Señor, a través de todas estas prácticas generacionales que han venido por nuestros ancestros. Hoy venimos cortando, venimos en el nombre de Jesús de Nazaret, limpiando, Señor, nuestra mente, limpiamos nuestra mente, nuestro entendimiento, limpiamos, Señor amado, nuestro corazón de todas estas prácticas malignas. Señor, que el temor de Jehová, Señor amado, venga a nuestra mente y a nuestro corazón. Que el temor del Señor tome su lugar en nuestras vidas. Que podamos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tener, Señor amado, la certeza de saber que el único, Señor, que tiene poder eres tú. Señor, que ninguna pulsera de mal de ojo, que ninguna cosa, Padre, que hayamos usado, Señor, que cadenas, que todas esas medallas o cuestiones de protección, Padre, hoy nos desligamos y las echamos a la basura. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro el poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Declaro la autoridad de la sangre de Jesús de Nazaret, limpiando nuestra conciencia de las obras muertas. Tu palabra dice que la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia de las obras muertas. Nos limpiamos, Señor, con el poder de la sangre. Nos limpiamos con el poder de la palabra, porque tu palabra nos limpia, Señor, el entendimiento y nos abre el camino que debemos entender. Oh Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hoy venimos, Padre, trayendo y poniendo bajo juicio toda obra del maligno que nos, Señor amado, que nos haya encadenado, Señor, a través de la práctica de la brujería. Hoy la decretamos ilegal, la decretamos inoperante, destruida, arruinada y desarraigada. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Padre, que estamos bajo la sombra de tu omnipotencia, que ninguna arma forjada contra nuestras vidas podrá prosperar, que todo aquello, Señor, que nos ha querido ensuciar, queda desautorizado e ilegal. Señor, oro para que cada día limpies nuestro entendimiento, para que toda noche, Señor, podamos dormir en paz sin ningún tipo de persecución nocturna, que podamos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tener vidas plenas bajo la autoridad de Cristo y el conocimiento de la verdad. En el nombre poderoso de Jesús, nos blindamos, nos sellamos con la sangre del Cordero y declaramos inoperante todo lo que el enemigo quiera traer contra nuestras vidas. Espíritu Santo, oh Señor, nos dejamos, Padre, nos alejamos de toda hechicería, nos alejamos de toda fornicación, nos alejamos de todo aquello que nos hace pecar contra ti, Señor, y contra tu santidad. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, estamos en tus manos. Tu palabra dice que tú nos guardas como a la niña de tus ojos, nos escondes bajo la sombra protectora de tus alas, nos cubres de la vista maligna de los que nos oprimen y de aquellos que acechan nuestra alma. Gracias, Espíritu Santo, porque eres nuestro Dios. Te amamos y te adoramos. Amén. Amén, amén. Gracias, Pastora Berito. Wow. Bueno, yo creo que ya si caemos en estas cosas es porque de verdad, porque creo que la palabra siempre viene clara, ¿verdad? Y siempre viene
a dar dirección. Creo que Dios nos está dando dirección y le damos gracias a Dios porque cada día el Señor, mire, destapa todas esas vendas, todas esas cosas que nos permiten no ver el camino, la verdad y la vida. Pero el Señor nos dice así, no, quítate toda esa ceguera, vamos a ver. Es como que tengamos vendas en los ojos, ¿verdad? Y no podemos, caminamos así, ciegas. Pero cuando el Señor nos hace así, nos quita todas estas escamas de los ojos. Comenzamos a ver con claridad el camino, pero no solamente eh, entendiendo y también aplicándolo y comprendiéndolo con la convicción necesaria, porque también eso nos ayuda a nosotros a ayudar a otras personas que también viven en ignorancia y poder decirlo, un día yo estuve ignorante también. Y no criticarles, a mí tú andas con eso es malo. Porque también nos volvemos señaladoras. Después, cuando ya aprendemos, queremos, eso es malo, no, eso es impuro. Dice, mira, mi hermana, ven, déjame explicarte. Hace tiempo yo pensaba lo mismo que tú, pero fíjate cómo el Señor me vino revelando que eso no era de Él. Y la palabra de Dios dice, y por eso ahí está, mire, anote, tome nota, los versículos. Vamos, de todos modos, estas grabaciones siempre quedan guardadas. Normalmente las pasamos en Beloved Connection, en Beloved, en Beloved Promesa. Hoy estoy hablando Coffee Connection y ando conectada. Y es bueno que usted tenga este material a la mano para que lo repase, porque hoy en día se va a enfrentar aún con los hijos, con la gente alrededor que van a querer andar, ¿verdad? Y sobre todo ahora en este tiempo. Es bueno educarnos, es bueno crecer en este conocimiento. Así que gracias, Pastora Verito, como dice Patiaro, y vamos, ¿verdad?, a estar más entendidas y a pedir al Señor que nos ayude y que nos siga revelando también. Entonces, si le vamos a poner ahí, Angie, si puedes poner una vez más el link de Viló Promesa, si usted está aquí no hace mucho tiempo alguien la invitó y dice, ¿qué es eso, Viló Promesas? Es un chat donde usted no va a ver participación así activa, no se preocupe, no le vamos a bombardear sus chats, su teléfono, pero sí ahí donde enviamos la información, las grabaciones, pero también tenemos YouTube Beloved. Vaya Beloved a la página de YouTube de Beloved, ahí también va a encontrar todas las prédicas de Beloved que aquí se predican en YouTube. Usted vaya y busque Beloved. Así que ahí usted va a poder encontrar y poder repasar. En vez de estar viendo una novela ahí que no la va a llevar a ningún lado, vaya y repase las escrituras, las enseñanzas, ¿verdad? Para que usted pueda predicarlas también y usted pueda enseñarle a los suyos, ¿verdad? Sí, lo dije. Mónica, lo dije. Pero bueno, familia hermosa, creo que el tiempo ha pasado. Hay mucho que contarles. Por favor, no se desconecten. Tenemos planes hermosos. Ahorita estamos en una reunión de trabajo con Pastora Noemí. Vamos para allá probablemente el 4 de diciembre, 5 de diciembre por ahí. Tenemos un tiempo hermoso donde queremos verlas a todas participar. Vamos a lanzar los Coffee Connection y queremos que usted sea parte de alguno de ellos. Vamos a abrir Coffee Connection en Babahoyo, vamos a abrir Coffee Connection en Bahía, vamos a abrir Coffee Connection en Manta, vamos a esparcir el amor por todo Ecuador y por todas las naciones. Vamos a abrir Coffee Connection en Panamá. Amén. Aquí en Miami. Vamos a expandirnos porque el tiempo se acerca, las puertas están sonando y nosotros tenemos que estar listas y apercibidas. Vamos para allá, Pastora Verita, a hacer un Coffee Connection. A Honduras. ¡Qué lindo! Ay, ay, ay. No la voy a dejar con la emoción. Claro, ¿por qué no? Aquí hay mucha necesidad. Amén, amén, claro que sí. Las muñequitas van a tener sus propios Coffee Connection, déjenme decirles. Uh, Tienen mucho trabajo las muñequitas, así que no se desconecten las muñequitas. Ya pronto nos vamos a reunir con ustedes. Las necesitamos activas, nuestras muñequitas, orando, ¿verdad? Activadas en el poder del acuerdo y tenemos muchos planes que Dios nos ha regalado. Así que usted pensó que usted, nada, yo ya estoy vieja. ¿Qué vieja? Usted está entera. Hay mucho por hacer todavía para las muñequitas. Así que usted si creía que ya era inservible, le tengo una buena noticia.
Dios tiene planes con usted, aunque tenga 70 años, 80 años, está en su mejor temporada porque está, mire, más cerquita, Así es. más cerquita del trono de la gracia. Así que tenemos muchos planes, se los vamos a dejar saber en esta próxima semana que viene. Conéctese. Es probable que tengamos una reunión donde la invitemos. Si usted quiere ser parte de estos equipos, si usted quiere ser parte del equipo de discípulas, si usted quiere ser parte de una sanidad interior, si usted quiere ser parte del retiro que vamos a tener como en marzo, por ahí, pastor, habíamos planeado, ¿verdad? Febrero, Ujú, marzo, vamos a tener un retiro hermoso con Pastora Berito ujú. para intercesoras. Si usted quiere decir, no, pero yo quiero estar lista de aquí para allá, ahí estamos ahorita abriéndole las oportunidades. Si usted quiere ser parte de alguno de estos equipos, donde les vamos a entrenar, no las vamos a dejar mediocre, no las vamos a dejar en ignorancia, no vamos a dejar que el enemigo haga con usted lo que quiera. No, es hora de pararse a la brecha, de sacudirse del polvo, de quitarse las vendas como el Señor lo ha venido haciendo y decirle, papá, aquí estoy, heme aquí. No importa si puedo caminar con un pie, si solo veo con un ojito, si solo... Mire, no importa, Dios no está buscando mujeres perfectas, Dios está buscando mujeres dispuestas. Eso es Amén. todo, ¿ok? Así que no tenga impedimento. Ay, es que mis rodillas. No se preocupe que Dios en el proceso se la va a sanar y va a ser glorioso para que aquellas que no crean vean, ¿ok? Ay, porque es que yo no tengo dinero para transportarme. No le ponga excusa a Dios. Dios le va a traer la provisión. Solamente dígale, yo quiero, Padre, quiero servirte. Así que ya pronto las vamos a estar llamando a un tiempo para que vengan y dejarles saber qué es lo que tenemos como familia Beloved, a dónde quiere usted, ¿verdad? Estar para poder ser guiada, acompañada, porque la idea es que sea ya después le voy a dar la noticia, todavía no, pero hay muchos planes muy lindos dentro de Be Love, donde vamos a trabajar en 5 etapas, desde que usted empieza hasta que usted puede va a convertirse en una mentora, que usted va a poder, esto que usted aprende, predicárselo a otra, va a poder predicar, va a poder orar por las personas, activarlas, darles palabra, ¿verdad? Pero hay que pasar estas 5 etapas de una manera consciente y de la mano la vamos a ir llevando para que usted no, no sea más del montón, sea parte de los elegidos, de las elegidas que le dijeron al Señor, heme aquí. ¿Saben por qué son elegidas? ¿Saben por qué ustedes son elegidas? Y qué lindo, Cristinita, léerese así, sí, porque no toda mujer, no toda mamá, no toda abuelita, no toda esposa está 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana buscando la presencia de Dios. Si usted está aquí, es porque Dios tiene planes con usted. Dice la palabra de Dios, busca mi reino y las demás cosas vendrán por añadidura. Dice su palabra que los que temprano me buscan, me van Me a halla. encontrar. Amén. Pero también sabemos que necesitamos dirección como la que recibimos hoy, ¿verdad? Y exacto, nos vamos a presentar como obreros aprobados. No vamos a servir a lo loco, sin convicciones, sin saber por qué y para qué estamos sirviendo. De esos hay muchos que quieren servir y sentirse útiles. No, lo vamos a hacer con entendimiento. Amén. Sí. Sabiendo que el tiempo se acerca, como lo hemos estado estudiando, pero que mi vida va a ser de bendición para otras familias, para otras mujeres. Así que no importa la edad, aquí aceptamos de todo. No importa la discapacidad, son las que más amamos. Aquellas que dicen, yo estoy rota, desquebrajada, yo no tengo preparación, yo no tengo título. ¡Bravo! Porque a veces las que tienen título son las que menos quieren trabajar, porque lamentablemente, ¿verdad? El título a veces nos quiere quizás darnos una apariencia de conocimiento, pero nosotros trabajamos con el título de hijas, que es el corazón el Amén. mayor. Amén. Así que, Pastora Verita, vamos con todo. Lo Amén, mejor mi está por paz. venir. Amén. Amén, así es, santo, santo, como dice Moniquita. Así que ver dónde está la muñequita